Christmas. Hola hermanos, bendiciones en Cristo para todos. De verdad que ha sido un tiempo maravilloso el que hemos estado disfrutando en su ciudad. Ha sido una bendición poder conocerles, también tener la compañía del pastor Carlos y de su familia. La hospitalidad que hemos disfrutado, sin duda alguna, que nos ha mostrado el reflejo del Evangelio de Cristo. Y estamos tan agradecidos que antes de montarme al altar a predicar la palabra de Dios, mi hijo me dijo susurrando en la oración: no quiero irme. Eso no lo digo solo para que se ría, es un deseo que él tiene en su corazón. Yo no sé qué va a hacer Carlos luego de mañana. Pero sí, de verdad que ha sido una gran bendición y la acogida que hemos tenido la hemos disfrutado. Así que quiero predicar en esta mañana la palabra de Dios, no en Filipenses, sino en Filemón. Filemón. Ustedes saben que Filemón consta de un solo capítulo. Así que tenga su Biblia abierta en la epístola de Pablo a Filemón. Todavía no la vamos a leer. Quiero dar un preámbulo antes de leer esta carta del apóstol Pablo, diciendo que Filemón, para los que no la han conseguido, es una carta del apóstol Pablo escrita en el Nuevo Testamento y está luego de Tito y antes de Hebreos. La carta a Filemón es considerada como una de las joyas más pequeñas de todo el Nuevo Testamento. Es una joya realmente que en solo 25 versículos nos permite apreciar como por una ventana el poder transformador del evangelio en las relaciones humanas. Así que es mi deseo, mi hermano, que usted lo pueda ubicar y que lo tenga abierto para leerla en un momento. Pero antes de introducir el sermón, permítame orar una vez más. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, ha sido tu misericordia y tu bondad la que hemos podido evidenciar, Dios, dándonos vida, dándonos salud, dándonos la provisión necesaria, Señor, para estar en este lugar. Has colocado en nosotros el vivo deseo como también, Señor, el hacerlo para poder venir y congregarnos. Así que debemos esta obra a tu Espíritu Santo, quien nos ha traído hasta aquí. Y ahora, bajo la necesidad de escuchar tu voz, Padre, queremos pedirte que nos puedas socorrer, que puedas hablarnos, Señor, que puedas traer dirección a nuestras vidas. Sobre todo, Padre, dirección en esta área que muchas veces no queremos nosotros, Padre, exponernos, como es la del perdón. Ayúdanos, Dios, a que tu palabra obre poderosamente en nuestro corazón. Que ella pueda discernir las intenciones mismas que ahí están almacenadas. Y que podamos, Padre, arrepentirnos si así lo debemos hacer. Que podamos aplicar tu palabra con verdad. Oh Padre Celestial, esto lo pedimos por los méritos que hay en Cristo Jesús. Pidiéndote también, Señor, que entonces me utilices como un instrumento en tus manos. Que me permitas trazar tu palabra rectamente, con fidelidad, Señor. Produciendo gozo a tu corazón, pero también edificación a este maravilloso pueblo. En Cristo Dios lo rogamos y te damos gracias. Amén. Bien, yo quiero decirles de antemano que este es uno de los sermones más extensos que yo he predicado. Así que voy a pedirle que tenga un poco de paciencia. Aquellos que ya están pensando en el almuerzo, deténganse porque no es corto lo que vamos a estar predicando. No son más de 2 horas, así que tampoco se preocupe. Pero quiero que usted no me valga entonces el tiempo de la lectura del sermón. Vamos a considerar la lectura y vamos a leer toda la carta de Pablo a Filemón. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recibile como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de milicia por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Si usted no había leído la Biblia, ya sepa que leyó un libro. Para nadie es un secreto que los seres humanos somos seres relacionales. Hemos sido creados desde el mismo momento por Dios bajo la necesidad de establecer relación. Todos los animales, si usted mira en el mismo momento que Dios estableció la creación en Génesis, tuvieron su par, ¿verdad? Usted ha podido observar que todos los animales tenían su par y de esa manera podían procrear, podían relacionarse también. Pero el hombre no tenía con quién relacionarse. ¿Y saben qué ocurrió? Que Dios creó a Eva de Adán, ¿con cuál objetivo? Con el objetivo de que Adán se pudiera relacionar. Nosotros encontramos, por lo tanto, en Génesis que se dice, no es bueno que el hombre esté solos. Y desde ese mismo momento, nuestras vidas se entretejen con otras vidas, familias, amigos, iglesia, vecindad, comunidad, porque tenemos una necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de relacionarnos. Somos seres relacionales porque fuimos creados por Dios a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Bueno, la imagen del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las relaciones no son solo algo bueno creado por Dios, sino que son algo necesario y deseables. Son buenas, son deseables, pero son también necesarias. Y Dios nos dio esta oportunidad de experimentar esta gran bendición, incluso desde el hogar.
Fuimos creados, crecimos en una familia, rodeados de personas, rodeados de una comunidad. Nos formamos en unas escuelas públicas donde también existían otros niños, en universidades donde estudiamos. Desarrollamos toda una vida laboral rodeado de personas. Desarrollamos también una vida social. Y ahora, siendo salvados por Dios, Él no nos ha dejado aislados en un monasterio, sino que se le ha ocurrido la idea de acercarnos a su pueblo que ha llamado la iglesia. Nos ha acercado a su pueblo para rodearnos de otras personas que también han puesto su fe en Cristo. ¿Y saben qué va a pasar con esas personas que han puesto su fe en Cristo? Que con ellos también estamos llamados a establecer una relación, porque esa es nuestra necesidad. Tenemos una seria necesidad de relacionarnos y nos vamos a relacionar en la iglesia con aquellos que han puesto su confianza en Cristo y que ahora están dispuestos a perseverar a través de esa fe en Cristo hasta el final. Entonces, como podemos ver, relacionarnos es una necesidad esencial. Y yo quiero que usted lo tenga esto muy en cuenta. Ahora bien, bueno es para nosotros saber que la palabra de Dios está llena de principios acerca de cómo es que nosotros nos debemos relacionar con los demás. La Biblia se encarga de poner el fundamento sobre la forma en la que debemos relacionarnos de manera general. Ella nos indica cómo es que nosotros nos debemos relacionar con Dios, pero también nos indica o nos ayuda a comprender cómo es que nos debemos relacionar los unos con los otros. Ahora, Dios nos conoce a la perfección. Nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y Él en su palabra nos ha dado estos principios con tal de que nuestras relaciones funcionen. Con tal de que nuestras relaciones no solo sean buenas, sino que sean motivo de nuestra felicidad. En eso se convierten las relaciones humanas cuando seguimos los principios y el patrón diseñado por Dios. Pero cuando no seguimos sus principios, las relaciones humanas se convierten en una fuente de frustración, en una fuente de tristeza, en una fuente de aflicción. Nuestras relaciones que fueron diseñadas para reflejar la gloria de Dios también se han visto manchadas por el pecado. Y entonces, como las relaciones también se han visto manchadas por el pecado, donde debería haber comunión, ahora hay conflicto. Donde debía haber amor, ahora hay orgullo. Donde debía haber unidad, ahora hay heridas y existe también el rencor. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque hemos desechado los principios establecidos por Dios. Cuando nosotros miramos la carta de Pablo a Filemón, nos damos cuenta que una de las enseñanzas principales que nos tiene que mostrar esta carta o nos deja esta carta tiene que ver precisamente con las relaciones humanas. Y yo diría que el gran mensaje de esta carta en cuanto a las relaciones es que cuando Cristo está en mí, mi manera de relacionarme con los demás debe ser distinta. Debe estar caracterizada por el perdón y la gracia del Señor. Cuando Cristo está en mí, mi manera de relacionarme con los demás debe ser distinta. ¿Por qué debe estar caracterizada? Bueno, debe estar caracterizada por dos cosas. Por el perdón y la extensión de la gracia del Señor. De ahí que cuando nosotros leemos, por ejemplo, pasajes como el de Juan, capítulo 13, versículo 35, nos damos cuenta que el Señor tenía gran razón cuando dijo que nosotros seríamos reconocidos en el mundo si nos amamos los unos a los otros. No seríamos reconocidos por nuestra gran comprensión de las doctrinas de la gracia. No seríamos reconocidos por nuestra gran comprensión de la confesión de fe de 1689. No, seríamos reconocidos por el mundo como discípulos de Cristo cuando fuésemos capaces de amarnos los unos por los otros. En otras palabras, el amor
debe ser la característica esencial de la relación de un hijo de Dios. El amor debe ser la característica esencial de la relación de un hijo de Dios. Ahora bien, todo lo que yo he dicho es verdad. Y eso suena hasta romántico. Pero cuando nosotros lo llevamos a la realidad, nos damos cuenta que por muy bien que apliquemos todos estos principios y que sigamos incluso el diseño de Dios, siempre existirán problemas en mi relación. No estamos intentando engañar a nadie. Siempre existirán problemas en mi relación. ¿Por cuál razón? Bueno, por la razón de que el otro es un pecador. No, ¿verdad? Nosotros no hemos orado en esta mañana por eso. Hemos orado por nosotros mismos. Entonces la razón no es que el otro es un pecador, sino que yo soy un pecador. Ciertamente ninguno de nosotros, producto de nuestro propio pecado y del pecado de los demás, va a tener relaciones perfectas. Ninguno de nosotros va a experimentar de este lado de la eternidad relaciones perfectas. Siempre van a haber momentos de fricción. Eso es inevitable. Será inevitable mientras nosotros estemos de este lado de este mundo caído. Pero precisamente por los problemas que nos tenemos que anticipar que van a ocurrir, tenemos que saber qué vamos a hacer cuando los conflictos lleguen a querer dañar nuestras relaciones con los demás. ¿Qué haremos en ese momento, pastor? Cuando se presenten las diferencias, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es seguir lo que nos dice la palabra de Dios. Y en esta carta de Pablo a Filemón nosotros hallamos instrucción. Y lo podemos resumir diciendo que ante los conflictos que deterioran nuestra relación, escuche bien, y este es el argumento del sermón, el creyente está obligado a extender gracia a través del perdón y reconciliación. El creyente está obligado a extender gracia a través del perdón y reconciliación. Entonces podríamos argumentar que cuando Cristo gobierna el corazón, el perdón deja de ser una opción y se convierte en una obligación. Cuando Cristo gobierna el corazón, el perdón deja de ser una opción y se convierte en una obligación. Eso es lo que en esta mañana vamos a estar estudiando. Y lo haremos observando 5 principios extraídos de esta carta que nos enseñan cómo actuar cuando se nos presentan problemas que afectan nuestra manera de relacionarnos con los demás. 5 principios. Ya tenemos claro que vamos a estudiar 5 principios, pero antes permítame contextualizar lo dicho. El apóstol Pablo se encuentra preso en Roma. Y estando en Roma, el apóstol Pablo se encarga de escribir 4 cartas en ese primer encarcelamiento. 4 cartas. ¿Cuáles son esas cartas? Bueno, esas cartas son la carta que Pablo escribe a los Efesios, la carta que Pablo escribe a los Filipenses, la carta que ustedes están estudiando en este momento a los Colosenses y la carta a Filemón. Esas 4 cartas se apellidan como las cartas de la prisión. Así que ese es el contexto cultural, histórico que rodea lo que nosotros acabamos de leer. Pablo se encuentra preso en Roma y allí en Roma escribe una carta. ¿Por cuál razón escribe esta carta a Filemón? Bueno, porque Pablo conoce a un individuo estando preso en Roma que se llama Onésimo. ¿Y quién es Onésimo? Bueno, Onésimo era un esclavo que llegó a Roma y por la providencia de Dios, por circunstancias que Dios mismo se encargó de orquestar, conoce al apóstol Pablo y se convierte al Señor. Ahora, cuando Onésimo se convierte al Señor,
Pablo se entera que Onésimo era un esclavo que había robado a otro discípulo que él también había discipulado, que se llama Filemón. Onésimo estaba huyendo. Onésimo había robado a un hombre que se llamaba Filemón, pero no solo lo había robado, sino que había deteriorado toda una relación. Y ahora, convertido al Señor en fuga como un fugitivo, Pablo le llama al arrepentimiento, pero también le llama a restaurar su antigua relación. Se convirtió al Señor, pero todavía había un problema en su corazón. Había una dificultad que necesitaba resolverse. Onésimo había tenido problemas con Filemón y Pablo le escribe una carta como mediando esa reconciliación. En ella podemos apreciar que es cierto que Onésimo es descrito por el apóstol Pablo en razón de lo que había hecho a Filemón como un hombre inútil. Pablo le dice a Filemón, mira, es cierto que Onésimo te era inútil, pero ahora Onésimo se ha arrepentido, ha venido al Señor y se ha convertido en un siervo útil por Dios. Recíbelo. Imaginen la escena. Onésimo está preso en Roma, está con Pablo. Pablo le dice, tienes que regresar donde Filemón. Y Onésimo lo primero que piensa es en la cantidad de dinero que él le había robado. No era nada fácil para este esclavo llegar a la casa de Filemón, tocar la puerta y que este hombre le recibiera. No era sencilla la tarea, no era sencillo obedecer lo que Pablo le estaba pidiendo. Pero a Pablo se le ocurrió una ingeniosa idea. No mandó a Onésimo solo, sino que lo mandó con una carta particular y personal. Una carta que él debía entregarle a Filemón. Así que Onésimo está en la puerta de Filemón, tocó la puerta y Filemón mira desde el huequito de la puerta y dice, búsqueme el machete que es Onésimo. Pero cuando abre la puerta, Onésimo le dice, detente, tengo esto para ti. Esto lo ha escrito Pablo en la prisión. Y en esa carta que se extraen 5 maravillosos principios que nosotros vamos a conocer sobre cómo es que podemos reconciliar nuestra rota relación. Así que vamos a estudiarlos. El primer principio que Pablo escribe en esta carta a Filemón es que la reconciliación de una relación no es una opción, sino una obligación. No es una opción, sino una obligación. Es una obligación, mi hermano, una obligación cristiana, restaurar alguna relación rota o fracturada. Sea yo el ofensor o sea yo el ofendido, escúchese y entiéndase bien. La reconciliación debe verse y asumirse como una obligación. La restauración de una relación rota no es algo opcional. Es una responsabilidad para todo aquel que entiende que ha sido perdonado por Dios. En este caso, el ofensor era Onésimo, el esclavo que había huido y probablemente había robado parte de los bienes de su amo Filemón. Este hombre huyó a Roma 1500 kilómetros de distancia de Colosas. Lo que no sabía este esclavo fugitivo es que en medio de su huida se encontraría con el apóstol Pablo. Posteriormente se convierte al Señor. Y ahora parece que Pablo se entera de ese conflicto y también coincide de que su amo, el amo de ese esclavo fugitivo, era también un discípulo amado para él. Un hombre que se había convertido por causa de la predicación. Pablo entonces le está dando suma importancia a este problema. Y le está dando suma importancia porque Pablo sabe lo que vale una relación.
Pablo reconoce que reconciliar una relación es algo trabajoso, requiere esfuerzo, pero que vale la pena. Valía la pena asumir tal rol, tal posición. Y toma entonces a Onésimo y le pide que se devuelva a Colosas, que regrese y se presente ante su amo Filemón. Pablo entiende que este nuevo creyente no podía seguir transitando por un camino de piedad y adoración delante del Señor con un problema como este en su corazón. Pero esto no es nuevo, mi amado hermano. Esto no es nuevo. En el Evangelio nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo en un momento da una instrucción acerca de lo que debemos hacer cuando tenemos una clase de conflictos como este en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Lea conmigo, por favor, el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26. Mateo 5, verso 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿y qué pasa? Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuál es la imagen que supone esta descripción en la que el Señor Jesucristo está trayendo instrucción acerca del perdón y la reconciliación? Bueno, lo que el Señor nos está enseñando es que cuando nosotros hemos tenido la culpa o cuando alguien nos ha hecho daño, nosotros debemos procurar la reconciliación. Si tu hermano tiene algo contra ti y si tiene algo contra ti tu hermano es porque tú le ofendiste. ¿Qué pasa si tu hermano tiene algo contra ti? Mi hermano, que no podrás entregar una genuina adoración a tu Dios. No la va a recibir. La enseñanza de Jesús es clara. Para Dios es más importante el esfuerzo por la reconciliación que un mero ritual y aparente acto de adoración. Humanamente hablando, sería mucho más fácil para mí seguir sirviendo a Dios. ¿Verdad? O sea, no me incomodo. No tengo que ir donde el hermano a buscar el perdón, a avivar nuevamente la situación. No, yo quiero seguir sirviendo al Señor. Quiero seguir leyendo su palabra. Quiero seguir orando públicamente. Quiero seguir cantando himnos a Dios. Pero quiero seguir haciendo todas estas cosas enemistado con mi hermano por el que Cristo murió. Enemistado con mi esposa. Enemistado con mis hijos. Quiero seguir haciendo todas estas cosas. Y dice Dios, no presentes tu ofrenda. No me ofrezcas adoración hasta que todo lo que esté afectando tu relación lo puedas echar a un lado y procure restaurar esa rota relación. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué pasa si la otra persona no quiere restaurar la relación? ¿Qué pasa con eso? Eso es una posibilidad cierta. Es posible que la relación no se reconcilie porque no dependa de ti, sino del otro. Pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que el apóstol Pablo también nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, es que hagamos nuestro mejor esfuerzo por buscar la reconciliación. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos.
procurad la paz. ¿Cómo vas a procurar la paz si nunca lo intentas? ¿Y por qué no lo intentas? Porque el otro está enojado. Vence el enojo de aquel hermano enojado intentando solucionar el problema, restaurando la relación. Pero ¿qué pasa, pastor? Cuando yo soy el ofensor, cuando no soy yo el ofensor, sino el ofendido, cuando es el otro el que me hizo daño a mí, ¿qué pasa? ¿También debo hacer lo mismo? A veces pensamos que si a mí me ofendieron, yo no tengo por qué buscar la reconciliación, porque a mí fue el que me hicieron daño. A mí fue el que dejaron, a mí fue el que me robaron, a mí fue el que me injuriaron. Entonces, como a mí me hicieron todas estas cosas, yo no tengo por qué salir de mi comodidad a buscar a esa otra persona. Que venga él, que venga ella. Yo no tengo por qué pedir perdón. Al final, yo no fui quien se equivocó. ¿Le suena eso familiar? Pero curiosamente, la palabra de Dios nos muestra una instrucción de cuando yo soy el ofendido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando el otro no viene a pedir perdón para restaurar la relación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, debo entender que yo también tengo el deber de buscar esa reconciliación. La iniciativa de la reconciliación no depende del rol que jugaste en el conflicto, sino del evangelio que ahora mora en tu corazón. No depende de ese rol que tú ocupaste en medio del conflicto, sino de lo que Dios realmente ha hecho en tu corazón. ¿Por qué? Mi hermano, nosotros vivimos en un mundo caído. Este mundo es caído. Y no será entonces sencillo que tengamos al ofensor pidiéndonos perdón. Pero ¿qué debemos hacer? Bueno, buscar a toda costa la reconciliación. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo 18, 15. Por tanto, ¿qué pasa? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Léalo bien detenidamente. Si tu hermano peca contra ti, él fue el que te hizo daño, es tu hermano. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ese repréndele, a veces pensamos que es como tener asegurado un bate, por si de pronto contesta mal. Pero ese repréndele lo que tiene es una connotación de amor. Asegúrate de buscarlo y restaurarlo. El espíritu que debe estar detrás de repréndele es un espíritu de restauración. Ve y repréndele. ¿Estando quiénes? Tú y él solos. En ese conflicto, ni siquiera el pastor tiene por qué enterarse. Pero eso no es lo que acostumbramos a hacer. Lo que acostumbramos a hacer cuando el otro nos dañó es juntar un grupo de personas y decirle todas estas personas lo que el otro nos hizo. Esa no es la instrucción bíblica para administrar la disciplina del Señor. La disciplina debe ser administrada en este primer sentido. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano te oye, celébralo, da gloria a Dios, lo has ganado. Ganaste a tu hermano. Ahora esta no es una fórmula de béisbol. No son 3 strikes lo que tenemos aquí adelante. Porque hay gente que se está frotando las manos cuando el otro se equivoca. Va el primero, segundo, tercero, ya no lo salva nadie, está ponchado. No es eso. No nos está diciendo el Señor cuántas veces debemos ir, reprender, amonestar a nuestro hermano con tal de ganarlo. O sea, no te está diciendo, lo hiciste una vez, ya funcionó. Búscate 2 o 3 testigos. Llevaste los 2 testigos, no funcionó. Asamblea. Asamblea le dijo, no funcionó. Carta, está expulsado. No, mi hermano. Entiende que detrás de esta instrucción
se encuentran una multitud de veces y de personas empeñadas en la restauración. Pero debemos dar por sentado de que ese hermano nos ha dañado. Y que debemos, aun cuando él nos ha dañado y no ha venido a pedirnos perdón, procurar extender la gracia que Dios nos ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el perdón no espera que el otro dé el primer paso. El creyente que está otorgando el perdón no está a espera que el otro venga a dar el primer paso. Lo da porque sabe que por él Cristo ya lo dio. Como podemos ver, la palabra de Dios no nos deja opción. Sea yo el ofensor, sea yo el ofendido, no me deja opción. Debo ver la reconciliación como una obligación. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. En la relación entre el Creador y su criatura, ¿quién era el ofensor? ¿Quién era el ofensor? La criatura. Nosotros. ¿Quién era el ofendido? ¿Qué hizo Dios? Tomó la iniciativa en la reconciliación. Usted lo puede leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. El Señor tomó la iniciativa, nuestro Dios, en la reconciliación. De la misma manera, si hemos sido beneficiados del perdón de Dios, debemos tomar la iniciativa y promover el perdón a aquellos que identificamos como nuestro ofensor. ¿Acaso no es eso lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cuando ellos le pidieron que les explicara o les enseñara cómo orar? Cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Entonces enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo qué? Pero ¿realmente estamos perdonando a nuestros ofensores? ¿Realmente estamos perdonando a aquellos que nos han ofendido? Pero queremos que el Señor perdone nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas, Señor. Como también nosotros perdonamos las ofensas de todos aquellos que nos hacen daño. Claramente, mis hermanos, el perdón cristiano es una extensión del perdón que hemos recibido de parte del Señor. El perdón cristiano es una extensión del perdón que hemos recibido de parte del Señor. Y por tanto lo debemos ver no como una opción, sino como una obligación. Pastor, ¿y cuántas veces debemos hacerlo? También un discípulo del Señor le preguntó esto a Cristo, ¿verdad? Mateo capítulo 18. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, Pedro, no te digo que 7, hasta 70 veces 7. Y esta no es una cuenta numérica, no es una multiplicación la que está sugiriendo nuestro Señor Jesucristo aquí. No, lo que está diciéndole es que debemos perdonarle las veces que sea necesario sin llevar la cuenta. Y entonces le refiere una parábola. En la parábola nosotros nos encontramos que hay un hombre adinerado, un hombre que realmente tenía gran dinero. Y este hombre tenía un siervo que le debía cierta cantidad de dinero, era mucho dinero. Pero a este siervo que le debía mucho dinero, el hombre adinerado, ¿qué hizo? Lo perdonó. ¿Y qué hizo este hombre, este siervo, cuando salió de dar el frente a este gran señor? Bueno, que este siervo le cobró a una persona que le debía 100 denarios. Y dice que lo ahogaba, lo ahorcaba. Y los servidores de este gran señor fueron y le contaron lo que este siervo había hecho.
Este gran señor tomó a su siervo y entonces reprochó su acción porque él no fue capaz de perdonar una suma diminuta cuando a él se le había perdonado una gran cantidad de dinero. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando con esta parábola? Bueno, lo que el Señor nos está enseñando es que nosotros debemos ver el perdón y la reconciliación como una obligación por la simple razón que a nosotros se nos ha perdonado más de lo que nosotros podemos perdonar a los demás. ¿Por qué tú tienes que perdonar al otro? Tienes que perdonar al otro por la simple razón de que a ti se te ha perdonado más. A ti se te ha perdonado más, mi hermano. Así que este es el primer principio que nosotros necesitamos aprender y aplicar. Pero es triste ver cómo muchos de nosotros, ante una relación rota o dañada, nos hacemos los indiferentes. No le damos la importancia. Para nosotros esa persona ya no tiene ninguna clase de importancia. Esa relación fracturada, rota, la dejamos allí, inerte. Y entonces sacamos expresiones como que yo no siento rencor por él, pero para mí ya murió. Cierto que solemos decir expresiones que nos dejan ver cómo está nuestro corazón. Lo mastico y mastico, pero no lo trago. No lo trago. Somos indiferentes muchas veces a la relación rota. Pero hoy, mis hermanos, es mi intención que ustedes aprendan de que la reconciliación, de que el perdón no es una opción, es una obligación. El segundo principio claramente expresado en esta carta lo vemos en los versículos 8 y 9. Quiero que me acompañen allá. Filemón, versos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Mire lo que dice el verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Mis hermanos, la reconciliación requerirá de una actitud de humildad. La reconciliación requerirá de una actitud de humildad. Ese es el segundo principio. Se requerirá, mis hermanos, humildad de nuestra parte para ponernos a paz. Pablo tiene una actitud humilde ante el llamado que hace a Filemón. Él le pide a Filemón que perdone a Onésimo, pero no lo hace manipulándolo. No lo hace de esa forma. Lo hace persuadiéndolo acerca del perdón que él ha obtenido en Cristo. Lo persuade de su error. Pablo el apóstol no se vale de su autoridad de apóstol para obligar a Filemón a perdonar. Antes él busca que esto se haga con su consentimiento, es decir, con su aprobación. Aunque Pablo podría haber ordenado a Filemón a perdonar, Pablo le dice, te ruego por amor. ¿Qué? Que perdones a Onésimo. Que lo perdones. Él apela al corazón. Entonces, en el proceso de reconciliación, tiene que haber humildad en ambas partes. Por un lado, tiene que haber humildad para aceptar la falta en el que falló. Y Pablo es consciente de eso. Por eso le dice a Filemón en el versículo 11 que Onésimo antes era inútil, pero que ahora es un siervo útil en el Señor. En el versículo 18 también le dice, y si en algo te ha perjudicado, ¿qué? Déjalo así. No,
ponlo a mi cuenta. Yo lo pago. Yo lo asumo. Pablo le está comunicando a Filemón, Onésimo sabe que te falló. Él sabe que te robó. Pero Onésimo no tiene cómo pagarte. Acaba de salir de la cárcel. Ya la plata que se había robado, se la gastó. Él sabe lo que te hizo. Él sabe que te hizo daño. Onésimo estaba reconociendo humildemente que había dañado al otro. Hermanos, qué difícil es para una persona que ofende a otro reconocer que realmente le ofendió. Sumamente difícil que una persona reconozca su error. Esto debería ser algo sencillo, ¿verdad? Que nosotros reconociéramos las veces que nos equivocamos y que hacemos daño a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Pero una de las palabras que más trabajo da en consejería es que una persona sea capaz de decirle a la otra, en el caso del cónyuge, te fallé, perdóname. A veces tenemos esposos y esposas en consejería que tienen conflictos entre ellos y digamos que el esposo es el ofensor. ¿Y cuántas veces nosotros le tratamos de explicar al esposo que ofendió y que es provechoso para restaurar la relación, que le diga a su esposa, perdóname, pero este hombre no sabe cómo hacerlo? Y se lo explicas y se lo explicas y la esposa sigue diciendo, pastor, ¿usted cree que me ha pedido perdón? Entonces hablas con el esposo y el esposo le dice, es capaz de decirme a mí, me lo ha dicho. Pastor, el sábado me presenté con un pollo asado. Llevé flores. Una pizza a los niños, gigante. Estuve haciendo hasta el aseo el domingo. No salí para ningún lado. Sí, pero no has pedido perdón. No has pedido perdón, porque es natural que ciertos hombres prefieran remediar su falta dando regalos, evitando pedir perdón, porque eso para ellos es una humillación, y ciertamente lo es. Debemos humillarnos, pero el mayor ejemplo de humillación lo tenemos en Cristo nuestro Señor. Y si Él se humilló siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para abstenernos de la humillación? Otras veces, este mismo esposo del caso acepta la falta, acepta que se equivocó, pide perdón, pero lo pide no sin antes minimizar la ofensa. Sí, yo sé que le fallé y te pido perdón, pero no era para tanto. Tampoco era para eso. No es tan grave como tú lo estás mostrando tampoco. Lo que pasa es que te gusta hacerme quedar mal. Y más si estás delante del pastor. No solo pasa en la relación matrimonial, también pasa en la relación de padres e hijos. Pasa en el hogar. ¿Cuántos padres muchas veces hemos abusado en la corrección, en la disciplina con nuestros hijos y nos cuesta mirarlos a la cara y decirle, hijo, perdóname, soy un pecador? Se requiere humildad para restaurar la relación. Se requiere humildad si yo soy el ofensor. Se requiere de esa humildad para aceptar nuestro error y promover la reconciliación. Ahora, esta humildad no solo la necesita el ofensor, sino el ofendido. Al que se le está pidiendo perdón, también necesita humildad para aceptar una cosa. ¿Qué necesita aceptar el ofendido? El ofendido necesita aceptar que también es deudor. Que también es deudor. Y que por lo tanto no puede negar el perdón. Miren cómo Pablo se lo dice a Filemón. Pablo toma a Filemón y le dice, no tienes excusa alguna. Onésimo nos era inútil o era inútil para ti, pero ahora nos es útil a los dos. Y en el verso 19 Pablo le dice, yo Pablo
escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Y hay un paréntesis allí, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Qué bueno, hermanos, es que cuando nosotros seamos los ofendidos, recordar que yo también soy deudor. Yo le debo a Dios, soy deudor. Pablo le recuerda a Filemón que él tiene una deuda con él, que fue por él, por causa de la predicación que Filemón se había convertido al Señor. Lo que Pablo le está diciendo a Filemón es: recuerda el evangelio. Recuerda el evangelio. Para promover el perdón, mi hermano, recuerda una vez más el evangelio de nuestro Señor. ¿Qué debo de recordar del evangelio, pastor? Que yo era deudor, que Cristo saldó mi deuda, que en Cristo mi deuda fue cancelada. Yo era deudor. Filemón debía recordar esto y Pablo se lo está endosando en su cara. Tú te me debes a mí. Recuerda que fue por causa de la predicación que tú viniste al Señor. Pero no quiero tampoco abusar de eso. No quiero que lo veas como algo que yo te estoy cobrando. Quiero que lo hagas con tu propio consentimiento. Ahora nuevamente Pablo no dice esto para exigir perdón a Onésimo, sino que lo hace con la intención de que Filemón se reconozca como tal, como ese deudor. Mi hermano, nadie en el evangelio está libre de deuda. Todos nosotros contraíamos una deuda impagable ante Dios y Cristo la saldó. Y qué bueno sería recordarnos esto. Qué bueno sería cuando nosotros estemos recibiendo a otro que nos ofendió, que recordemos que a mí también se me ha perdonado. Que recordemos que nosotros debemos extender perdón porque ya a mí se me entregó. Qué sano es para mi alma que yo recuerde que yo le debo más a Dios que lo que el otro me debe a mí. Qué bueno es recordar que somos deudores delante de Dios. Amén, dijo Samuel. Pero eso es difícil a veces. Porque creemos que no es justo. No es justo porque me ha dañado. Que pague. Es que así es muy fácil. Ya hasta tengo el acento. Que pague, que sufra un poquito. ¿Cierto? Eso no es justo, que entonces hizo algo mal y yo le perdone. No, así sencillo, lo vuelve a hacer. Que sufra. Lo que a mí me dolió, que él también lo padezca. Mi hermano, recuerda el evangelio. Que justo sería que cada uno de nosotros fuera colgado en un madero. Pero eso no fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes lo colgaron en un madero? Fue a Cristo. Fue el Señor el que padeció. Fue Cristo el que fue derramado en la cruz como libación por nuestros pecados. Fue por la sangre de nuestro Señor. Así que ese sentimiento de justicia, de castigo, no es otra cosa sino un olvido de que yo le debo más a Dios y que a mí también se me perdonó. Entonces la reconciliación va a requerir, por un lado, que yo entienda que esto es una obligación. Va a requerir humildad para aceptar cuando yo me equivoco, pero también va a requerir humildad para perdonar al que se equivocó. Y recordar que yo debo a Dios lo que ese individuo me debe a mí, o más de lo que ese individuo me debe a mí. Y que de la misma manera que Cristo me perdonó a mí, yo estoy supuesto, llamado a extender la gracia del perdón. En tercer lugar, el tercer principio que vemos en esta carta es que muchas veces la reconciliación va a requerir de un mediador. Un mediador. En este caso vemos a Pablo sirviendo como intermediario, como mediador entre Onésimo y Filemón.
Pablo se convierte en un puente de gracia entre Onésimo y Filemón. Él intercede, él escribe, él acompaña, él asume un costo relacional al unir a dos hombres que antes estaban enemistados, que estaban irreconciliados. En algunas ocasiones, hermanos, ya sea propio de nuestro orgullo, ya sea producto del resentimiento que hay por este problema, o por falta de sabiduría que no sabemos ni siquiera qué hacer, por dónde empezar a reconciliar la relación, que lo más sabio que nosotros podemos hacer es acercarnos a un hermano maduro, a un hombre sabio, dotado por el Señor, que sirva como mediador. Lo más sabio que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer es acercarnos a otro que tenga el espíritu de restaurar esa relación, de servir como un mediador. Alguien dispuesto, alguien objetivo, que no esté solo para darte la razón. Nosotros a veces queremos ese hermano que a todo lo que nosotros decimos nos diga si es verdad. Amén. Pero muchas veces no necesitamos de esa persona cuando queremos restaurar una relación. Necesitamos a alguien que nos diga: detente, tú también tuviste culpa aquí. Pablo tomó este rol. Pero no solamente aquellos que estamos en problemas vamos a necesitar que alguien medie por nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada, escuche bien, la iglesia del Señor Jesucristo está llamada a ser un agente de reconciliación. La iglesia debe estar pendiente cuando problemas surjan en la misma comunidad. No estoy llamándole a que vaya a chismear la vida del otro. Estoy llamándole a que sea capaz de observar y no solo murmurar, sino que se integre en una solución que pueda volcarse a acabar con esa enemistad que el diablo mismo es el que está orquestando en la iglesia del Señor. Debemos funcionar como agentes de reconciliación. La iglesia, como comunidad de reconciliados, está llamada a ser ese agente de reconciliación. Pablo pudo haber ignorado a estos hermanos. Pablo tenía tantos problemas encima, tantas iglesias que debía plantar, por las que debía velar. Demasiados problemas estaban dando las iglesias de Asia Menor. Tenía problemas en su propia carne, estaba preso y seguía preocupado por una relación entre un esclavo y un amo. Pero eso no es lo que nosotros escuchamos o leemos aquí. No escuchamos a un Pablo desatendiendo la situación. Vemos a un Pablo dándole importancia. Pablo le está dando importancia al punto que sirve como mediador de este problema. Pero esto no es algo nuevo en Pablo. No es algo que él hizo solamente con Onésimo y Filemón. También lo vemos en Filipenses, la carta que citaba el pastor. En Filipenses también había un problema de división. Habían unas hermanas que estaban atentando contra la unidad en la iglesia del Señor. Estas hermanas tienen un nombre particular: Evodia y Síntique. Ellas estaban enemistadas. ¿Y saben qué hizo Pablo en el capítulo 4? Pablo nuevamente le rogó a estas hermanas que se pusieran a paz, que vivieran en armonía. Pablo es un agente de reconciliación y en eso nos debemos convertir cada uno de nosotros que ha sido reconciliado con Dios por la gracia en Jesucristo. Agentes de reconciliación. No solamente a los filipenses, también a los corintios Pablo sirvió como intermediario. Ustedes recuerdan que en la iglesia de los corintios, en la primera carta, había un problema serio con la administración de la disciplina, ¿verdad? Un hombre que se estaba acostando con la mujer de su papá, es decir, con su madrastra, y estos hombres en la iglesia no habían administrado disciplina.
Y Pablo les llama a estos hombres a que ejerzan la autoridad que el Señor les ha concedido como iglesia, que expulsen a este individuo. Pero tal parece que este individuo se arrepintió. Y esto lo digo por lo que nos cuenta la segunda carta en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Que la iglesia no quería nuevamente recibirle. No quería recibirle porque era un problema. Es mejor, hermano, ayer hablaba con un hermano y mencionaba un hermano amado. Y me decía, esos hermanos que realmente son amados, pero son amados es por el Señor. Esos hermanos amados por el Señor, a veces no quisiéramos que estén con nosotros. Y si nos ha dado causal para ser expulsados, ya no los queremos reintegrar. Y quizás pasaba lo mismo con la iglesia a los corintios. No querían volver a recibir a este pecador. Pero ese pecador se había arrepentido. Y Pablo ahora está abogando por él. Pablo ahora está diciéndole a los hermanos, hermanos, recíbanlo. Recíbanlo. Recíbanlo en el amor del Señor. Hermano, ¿no somos nosotros la comunidad que ha sido reconciliada con Dios? ¿No sería una buena evidencia de lo que nosotros somos, fruto de la reconciliación, que seamos también agentes de reconciliación? En 2 Corintios capítulo 5, 17 al 21, el apóstol Pablo nos habla acerca de este ministerio. Quiero que vaya conmigo allá. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué pasó? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tú y yo, como cuerpo local, somos embajadores de reconciliación. Pero a veces preferimos abstenernos de involucrarnos en los problemas ajenos. Es más fácil, ¿verdad? No nos metamos allí porque salimos salpicados. Somos embajadores de reconciliación. La palabra no nos deja opción, mi hermano. El evangelio nos ha hecho embajadores de reconciliación, por lo tanto no podemos hacernos lo de la vista gorda ante un problema en la congregación. Debemos estar dispuestos a ser esos instrumentos por Dios y buscar la reconciliación entre nuestros hermanos. Esta no es una labor o función solamente del pastor. Es una función de todo aquel que ha sido reconciliado por la misma gracia con Dios. En cuarto lugar, el cuarto principio es que la reconciliación requiere que la valoremos más que cualquier otra pérdida. Requerirá que la valoremos más. Versículo 15 al 16. Dice así: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En otras palabras, Filemón, Onésimo es tu hermano. Y hay algunos estudiosos que aseguran que este Onésimo realmente era hermano en la sangre de Filemón.
ese hermano, ese esclavo te perjudicó, pero ahora recíbelo no como un esclavo, sino como tu hermano amado. Te perjudicó. Tú no quieres olvidar esa deuda, dice Pablo. Listo, yo te la pago. Ponle en mi cuenta. Entiendan lo que Pablo hizo. Pablo dijo que la relación es más importante que cualquier pérdida económica que haya existido. La relación vale más que cualquier cosa que se perdió. Mi hermano, no hay pecados irreconciliables con Dios. No lo hay. Nuestra más alta transgresión fue perdonada por Dios en la cruz a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros no tenemos excusa para negar el perdón y la reconciliación o restaurar una rota relación siempre y cuando exista arrepentimiento en el pecador. Los estudiosos entienden que para esa época Pablo estaba dictándole esta carta a otra persona. Esa otra persona se le llama amanuense. Eran los que escribían la carta. Pablo se encargaba de dictarla. Pero Pablo parece que por un momento arrebata la pluma al amanuense y comienza a escribirlo con su propia mano. En ese mismo momento vemos que Pablo le dice a Filemón en la carta que él le va a pagar lo que Onésimo le robó. Y entonces toma la pluma y con su propia mano escribe esto. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Bueno, lo que Pablo está haciendo aquí es un contrato. Pablo está sirviendo de fiador. Y esa palabra sí que nos aterra, ¿verdad? Fiador. Hermano, que me sirva de fiador. Vengo a pedirle un favor, amado hermano en el Señor. Voy a sacar un crédito y necesito un fiador. Nosotros ante esa petición solemos decir cuál cantidad de excusas. No queremos ser fiadores de nadie. Ahora piense por un momento, ¿quién iba a querer ser fiador de un ladrón? Pablo. Pablo está sirviendo de fiador. Pablo le dice, lo que te robó, ponle en mi cuenta. Ponle en mi cuenta, confía en mí, yo te lo pago. Él estaba sirviendo de fiador a Onésimo. Y esto, mis hermanos, nos habla del Señor. Nos habla de Cristo. Porque Cristo ha sido nuestro mejor fiador. ¿Y saben por qué? Porque Pablo ciertamente había visto que Onésimo se había convertido al Señor. Pero Cristo nuestro Señor nos sirvió de fiador cuando nosotros seguimos siendo pecadores. Ese fiador sabe que le vamos a quedar mal y sin embargo no se niega a servir de fiador. Cristo es nuestro fiador ante Dios. Y lo peor del asunto es que Él sabía que nosotros no pagaríamos. Y aún así decide ser el garante nuestro ante Dios. Y finalmente fue Él quien pagó toda esa deuda que nosotros contraíamos por la transgresión. Pablo hace aquí con Onésimo lo que Cristo hizo contigo, mi amado hermano. Pablo le dice a Filemón, ponle en mi cuenta, yo pagaré. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cristo le dijo al Padre, ponlo en mi cuenta, yo pago por sus pecados. Yo pago por sus pecados. Yo pagaré. Y Él lo pagó. En la cruz, Cristo no negoció. Él no negoció la deuda. Él la asumió. Tu pecado más horrendo y espantoso fue perdonado en la cruz por Cristo nuestro fiador. Y si Dios hizo eso contigo, ¿por qué retienes el perdón a aquel que te ha ofendido? Si Dios hizo eso contigo,
No hay pecado humano que no pueda perdonarse. No hay herida tan grande que la gracia de Dios no pueda sanar. Ahora bien, aquí hay que hilar con cuidado porque esto pudiera llegar a parecer como que nosotros al final podemos pecar, fallar y tomar de este argumento para decirle al otro, me tienes que perdonar. Debemos hilar con cuidado porque esto puede llevar a algunas personas en su mala interpretación a ser impenitentes ante su pecado y ante su error. Aquel ofensor arrepentido no solo debe pedir perdón, debe también procurar restituir lo que hizo mal, debe procurar reparar. Y ese es el quinto principio que nosotros vamos a estudiar. La falta cometida, el pecado cometido en la relación, muchas veces va a requerir restitución. Restitución. Pedir perdón no siempre basta. Este perdón debe ir acompañado con acciones que reparen el daño. ¿Y qué es eso? ¿En qué consiste la restitución? Bueno, la restitución es la reparación del daño que acompaña mi deseo de reconciliarme. Y eso no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento está, pero también está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo podemos leer en Éxodo capítulo 22, Levíticos capítulo 5, Levíticos 6, Números capítulo 5. Y ahí se habla de qué hacer cuando alguien daña a otro. En la comunidad del pueblo de Israel estaba el deber de restituir el daño. Pero en el Nuevo Testamento lo vemos mayormente clarificado con la vida de un pecador llamado Zaqueo. ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? Zaqueo había defraudado a todos sus compatriotas. Lucas capítulo 19. Era un cobrador de impuestos que se había apoderado del dinero de aquel prójimo. Y resulta que un día Zaqueo se convierte al Señor. Pero cuando se convierte al Señor, cuando tiene ese encuentro con Jesús, Zaqueo pronuncia unas palabras que nos hacen pensar en que realmente este pecador se había arrepentido. ¿Qué era lo que Zaqueo pronunció al Señor? Bueno, Zaqueo pronunció el deseo de reparar a sus víctimas. Zaqueo habló de la restitución. Señor, si en algo he defraudado a alguno, estoy dispuesto a pagarlo. ¿Cuántas veces? Cuadruplicado. Es decir, 4 veces. Estoy dispuesto a devolvérselo 4 veces. El perdón debe ir acompañado de acción. Voy a devolver el daño que hice. Nosotros no tenemos los recursos que tenía Zaqueo para devolver el dinero que quizás hemos tomado. No tenemos todo ese recurso, pero sí tenemos y debemos tener toda la intención. Debe estar toda la intención por reparar el daño cometido. Debe existir en nosotros ese deseo profundo, la intención de restituir. Y ese deseo por restituir no solamente lo tengo que sentir yo, sino que tengo que ser capaz de expresarlo a aquel que le he ofendido. Debo expresarlo. Debo comunicárselo a la persona que he dañado. Debo decirle a aquella persona, te dañé y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mi error, pero también a reparar el daño que te hice. Yo tengo que tener una seria intención de restituir porque esto es bíblico. Y es aquello que quizás le indica al otro, al ofendido, que hay una real intención de reparar mi error. Y por lo tanto la reconciliación se podrá dar. Pablo dice aquí en el verso 18, te ha dañado, yo lo pagaré. Pablo no le dijo a Filemón, déjalo así. Borrón y cuenta nueva. No, Pablo le dijo a Filemón, yo te lo pago. Yo te lo pago. Está restituyendo el dinero que Onésimo robó. Onésimo no tenía dinero, es un esclavo en fuga, pero yo te lo voy a pagar.
la restitución no siempre va a ser material, mi hermano. No siempre va a ser material. Porque hay algunas cosas que no se pueden comprar con el dinero. Eso no es una propaganda. Es algo cierto que yo le estoy diciendo. No lo podemos sanar con el dinero. Hay algunas heridas profundas en el corazón de aquellas personas que nosotros no podemos subsanar con nuestro dinero, con nuestros recursos, con una caja de chocolate, con un peluche. No lo podemos subsanar. La restitución, aunque muchas veces no pueda ser sanada con algún bien material, sí debe ser intencional. Es la expresión visible, mi hermano, de un corazón realmente arrepentido. Y esto fue lo que aquí sucedió. ¿Por qué dice usted, pastor, que aquí sucedió? Bueno, porque la carta que ustedes están estudiando de Colosenses y la carta de Filemón es una carta gemela. Es decir, nosotros encontramos a Filemón y encontramos a Onésimo en la iglesia de Colosa. Filemón recibió a Onésimo, le otorgó perdón, no lo trató como un esclavo, sino como un amado hermano en el Señor. Este hombre que antes era inútil, ahora le fue útil en el Señor. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 9. Colosenses 4, 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Onésimo, este ladrón, este hombre que había sido enviado por Pablo a que pidiera perdón a su amo, había sido restaurado no solamente a la casa de su amo Filemón, sino a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor. Esta reconciliación entre el amo y el esclavo se logró, pero ya no en la misma condición. Ahora podían gozar de una hermandad en el Señor. ¿Por qué? Porque Onésimo se arrepintió, porque Filemón le otorgó el perdón y pasó de ser útil, de ser inútil a ser un siervo útil en el Señor. Mi hermano, esta es la historia que nosotros también hemos repetido. Cada uno de nosotros es un Onésimo en el Señor. Hemos defraudado a nuestro amo. Hemos malgastado las bondades de nuestro Dios. Pero por la palabra del Señor, ahora venimos ante Él, suplicamos su perdón y no hay un rechazo. Por Cristo no somos rechazados. Hemos sido perdonados y hemos sido adoptados como hijos en el Señor. Cada uno de nosotros ahora es un testigo del poder transformador de Dios. Éramos inútiles, pero ahora somos útiles en el Señor. Aplicaciones finales, mi hermano. Mi hermano querido, cuanto más crece la comprensión de tu deuda, más capacidad tendrás de otorgar perdón. Cuando los 10,000 talentos están presentes en tu vida, los 100 denarios van a lucir insignificantes. Recuerda, mi hermano, que la falta de perdón es una ofensa ante Dios. Mi hermano, no importa cuál sea tu rol en el conflicto. No sé si eres el ofendido, no sé si eres el ofensor, pero si eres el ofendido, promueve el perdón. Toma la iniciativa por reconciliarte con aquella persona que te hirió. Toma la iniciativa. Ponlo fácil, mi hermano. Ponlo fácil. Hazlo sencillo, acércate. Ponte cerquita.
después de este sermón, ponte cerquita. No olvides que ante Dios tú eres ofensor. No olvides que en el desarrollo de tu vida también vas a requerir perdón. No subestimes la relación. Hermano, la relación tiene mayor valor que aquello que te generó decepción, aquello que te generó amargura, aquello que te generó aflicción. La relación vale más. Busca estar en paz con tu hermano, con tu esposa, con tu hijo, con aquellos que te han hecho daño. Hermano, si tú has ofendido a alguien, si has dañado a otro, sé valiente. Insiste en la restauración. Humíllate y busca proporcionalmente resarcir los daños. Recuerda que ser impenitente no es una evidencia de arrepentimiento. No es una evidencia del arrepentimiento generado por Dios en el corazón del hombre. Busca reparar a aquel que has dañado en el Señor. Amigos, si quizás hay algún amigo en este lugar, tú que has escuchado este sermón, quiero darte una buena noticia. Cristo vino a esta tierra, a este mundo, a reconciliarnos con Dios. Eso es una gran noticia. Pero quiero decirte que si tú por la fe no abrazas la obra del Hijo de Dios, tú sigues siendo lo que eres delante de Él, un enemigo de Dios. Eres su enemigo. Estás en deuda con Dios. Y la única manera para obtener perdón y reconciliación va a ser a través de la fe en Jesús. Jesús es tu mediador. Y solo a través de Él podrás tener la esperanza de enterarte en la vida eterna que tu deuda fue saldada. Fue saldada por Cristo, el que tomó tu lugar, porque tú no podías pagar tu propia maldad. Ven al Señor, hermano, y arrepiéntete de tus pecados. Vamos a orar. Yo quisiera que usted se colocara en pie por un momento. No para despedirlo, sino para orar. Que pudiera de verdad tomar este tiempo para, en sinceridad, considerar aquellas personas con las cuales usted no está en paz. Mi hermano, este es un agua del cual todos bebemos. No se preocupe que desde el predicador para allá todos necesitamos pedir perdón ante el Señor. Como un hermano de la congregación dice, no se preocupe que estamos en confianza, estamos entre pecadores. Oh Dios celestial, te damos gracias. Oh Dios, solo tú conoces nuestro corazón, las heridas que almacenamos en él, Señor. En obediencia a ti, Padre, he predicado tu palabra. Y yo he querido traer este sermón a esta comunidad, Señor, que ha sido golpeada, afectada, Señor, por el pecado en la relación. Te pido que ayudes a mis hermanos, aquellos que han sido ofendidos, aquellos que han sido maltratados y dañados, Señor, a considerar que tú en Cristo nos has perdonado más de lo que nosotros podemos perdonar a los demás. Padre, ayuda a tu iglesia a otorgar perdón. Que ellos consideren el perdón no como una opción, Padre, sino como una obligación. Te ruego por el pastor Carlos, por su esposa. Trabaja en cada uno de los corazones de estos hermanos. Oh Dios, que realmente nosotros podamos procurar la reconciliación, la cual muchas veces no va a depender de nosotros. Pero que procuremos intencionalmente estar a paz con aquellos que también han sido redimidos por la misma sangre del Cordero. Oh Padre, ayuda a tu iglesia a caminar en el perdón y la reconciliación. Que todo rastro de amargura, Señor, pueda ser desechado, sacado de nuestras vidas. Que podamos también comprender que muchas veces lo que deseamos, Señor, no lo alcanzamos de este lado de la eternidad, pero si hemos sido comprados por tu sangre preciosa,
cada uno de nosotros tendrá que verse cara a cara delante de ti, Señor. Y allí nos abrazaremos como un solo cuerpo en el Señor. Ruego también por los matrimonios. Trae perdón, Dios. Trae perdón en el hogar. Realmente, Señor, sepulta las faltas de aquellos que han cometido transgresión contra sus esposas, contra sus esposos, contra sus hijos, Señor. Que ellos puedan perdonar y olvidar el error que cometemos como padres. Oh Padre, que seamos realmente un testimonio al mundo de que nosotros evidenciamos tu amor. Todo esto lo deseamos, Padre, y te lo pedimos a ti con un solo objetivo, Dios, tu gloria, la manifestación gloriosa de tu nombre en esta comunidad, en esta ciudad, Señor. Ayúdanos a impactar esta ciudad a través del amor que nosotros podemos evidenciar y manifestar en nuestras relaciones. Padre, para tu gloria pedimos estas cosas. Por los méritos de Cristo, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido de verdad un gran placer para mí estar entre ustedes. Espero pronto en el Señor volver a verles.